azotea. ¿Por qué vivir cuesta más si abrís los ojos y miras lo que hiciste hasta acá? ¿Hacia dónde vas? Y ves tus sueños romperse. Cada vez. ¿Qué tengo que hacer para evitar esto? Por favor, decime qué tengo que hacer para evitar esto. Poco más. Te pago. Te juro que te pago si evito que lo hagas. No trabajo por dinero yo, Charlie. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Todo Pasa Mar del Plata por la 88.7 de la azotea. Charlie, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, Caro, pulgar arriba, pulgar abajo. Pulgar arriba. Los dos arriba, mirá. Y eso que el día, Está horrible, sí. no sé qué hora llegaste vos, si estaba lloviendo no, Caro, pero más o menos. Sí, no, la verdad que segundo viernes que metimos feo, Charlie, hay que decirlo. Yo no sé a quién echarle la culpa, no sé con quién hay que hablar. Yo le cuento al oyente que vengo en bicicleta hasta la casa de Carlitos, tengo más o menos 3,5 kilómetros. Barro hasta en la oreja tenía hoy. Ay, ¿qué va a ser? La vida continúa. Y hoy tenemos un hermoso programa, ¿sí? Que vamos a arrancar directamente ya a venderlo. Por ahí estaban las redes sociales, que tendríamos que también repetir, te la dejo para vos que la busques con tiempo. Dale. Hoy tenemos, primero, una interesante nota con Germán Pérez, sociólogo, profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata y además integrante de Comuna Argentina, que es un espacio de pensamiento. En algún momento fue carta abierta, hoy hay algunos representantes de ese espacio que están en este lugar y un poquito nos va a enseñar y nos va a contar de qué te trató la nota que se publicó ayer en página 12 sobre una nueva independencia. También tenemos una editorial futbolística, ¿no? Pensábamos... Hoy tocó deporte, sí. Sí, estoy emocionado con el recuerdo de los mundiales, sobre todo el de Italia 90, a mí me apasiona. Así que vamos a armar un mini debate, una grieta en el programa entre el subcampeonato del 90 y el subcampeonato del 18. Del 2014. Del 14. 14. Del 14, bien. Y después, ¿qué más tenemos, Charlie? Tenemos la parte gastronómica, que también hay otra grieta. Solamente voy a decir también tenemos una grieta entre Rosario y Mar del Plata. Exactamente. Las respuestas de la URI de la semana pasada no entraron. Para conocer un poco más el personaje, tenemos la efeméride de la semana entrante también. Claro, la efeméride que le ganamos, como quien dice, a la semana. A la agenda. Te contamos qué vas a escuchar por ahí en los programas que se vienen. Y por supuesto que también con la mirada de Todo Pasa. Es tanto material que me parece que ya tenemos que arrancar porque si no entra, no vamos a llegar. Es cierto, lo que no encontré en las redes sociales. No están anotados ahí, ahí no las pusiste, las pensaste. Está la frase. No, te prometo que están, Charlie, pará. Vos cubriste bache, Yo lo cubro, sí, yo lo cubro. No, la cortina no, por favor. Con la cortina no cobramos ningún bache. Te lo pido por lo que más quiera, Caro, por favor. Por favor, no tengo forma de remarla con la cortina, no hay manera. A Carlito no le gusta la cortina, pero a mí sí, es un clásico. Sí, es buena esa, sí. Don Bosco 1788, la del domicilio, 472-6887 el teléfono fijo y el WhatsApp 223-5828-700. No estaba, ¿no? Bien. @todopasa_bdp es red de Twitter y si no me equivoco es la de Facebook también. La misma, sí. La de Instagram es MDQ, ¿sí? Habíamos explicado por un temita de problemas legales. Exactamente. Y @amarcofranco es mi Twitter. Y Charlie dice 100 el mío. Exactamente. Así que bueno, si Caro no opina lo contrario, vamos a ir con el primer audio que tiene que ver, Charlie. La URIA, justamente, contando un poco algunas respuestas de algunos temas fuera de lo que es la política y el deporte. Sé que te gusta la música. Sí. Decime un estilo de música que te guste y una banda de estilo de música que te guste. ¿Y a qué me explicado? Porque me da un poco de vergüenza decirlo, pero yo tengo como sangre latina, ¿viste? A mí me gusta mucho el reggaetón, me gusta mucho todo lo que es quizás el trap también ahora, me gusta todo lo que es la música moderna, pero también me gusta la música, los clásicos, ¿no? Tanto en inglés como en español, pero por ejemplo se me viene a la mente, qué sé yo, Michael Jackson, que realmente tuve siempre ese apego a la música de Estados Unidos, quizás por mi género, lo que sea, pero siempre me atrajo muchísimo ese estilo de música y después lo latino en su momento, lo escuchaba mucho, ahora ya no tanto, pero en su momento sí. Así que bueno, te podría decir Michael Jackson y una banda
qué sé yo, mirá, a ver, es tan variado lo mío que te puedo hablar de reggaetón como te puedo hablar de Queen, ¿se entiende? O sea, claro, es así de variado, no tengo ningún tipo de problema y gracias a Dios tengo memoria de las canciones y me las sé todas. Ah, perfecto. ¿Una frase o un dicho que uses mucho? Ah, y ahora, ese no soy yo que tendría que responder, pero una frase que use mucho, ¿O un dicho? no, por ahí una palabra, que es resiliencia, es la que elegiría yo, la palabra. Bien. Bueno, tiene que ver obviamente con las cosas negativas que suceden, en vez de tomar las negativas justamente, de dar las vueltas y tomar lo positivo. Me parece que en mi carrera deportiva fui marcado por esa palabra todo el tiempo, por las lesiones y todo lo que me ha pasado, ¿no? Si te puedo dar la chance de comer con una persona, cenar con un personaje de la historia, que esté vivo o que no esté vivo. Cualquiera, sea deportista, político, músico, cualquier persona de la historia del mundo. Si tenés que elegir con uno que cenaría. Y hoy me tocaste el corazón, hoy te tengo que decir Kobe Bryant. Quizás porque falleció hace poco y realmente era mi ídolo, pero hoy te tengo que decir él. Si estuviera vivo quizás diría otra persona, pero hoy es él. No hay día quizás que me levante pensando en Kobe Bryant, lo tengo todo el tiempo en mi cabeza, más hasta mi hijo dice Kobe, ¿viste? Porque estamos todo el día con básquet y demás, y bueno, yo se lo muestro, y realmente fue un ícono para mí, era como el Michael Jordan, pero de mi era, ¿no? De tu generación. De mi De generación, acuerdo. exactamente. Y bueno, la forma trágica en la que murió, bueno, me hace decirte que él. Última. Tenés que estar en una isla desierta y tenés que llevar 2 cosas nada más. ¿Qué llevas? Sí. ¿A dónde me voy? No sé. Vas a una isla desierta y tenés que llevar dos cosas para la isla desierta. A una isla desierta. Entonces, Agua. Bien pensado. Agua, en primer lugar. Y en segundo lugar, me llevaría... y una pelota. La pelota de básquet. Una pelota. Ahí volviste, no te puedes separar, digamos, como que esta cuestión No me puedo separar. No me puedes separar. Nico, muchísimas gracias por el tiempo, en serio, te estuve molestando bastante la semana para hacer la nota, te agradezco el tiempo, te robé más tiempo que hemos hablado. Dentro de 2 se va a volver a inundar, dentro de 3 se va a volver a inundar y de 4 no se inunda más, no se inunda más. ¡Carajo! Nunca resignarse, pero sí estar listos, porque al final todo pasa. Me gusta esa cortina, ¿eh? Bien ahí. Ahí arriba, muy bien. Bueno, y continuamos en Todo Pasa 2008. Y como dijimos, vamos a charlar con Germán Pérez. Él es integrante de Común Argentina y escribieron Lenguas en Movimiento hacia una nueva independencia. Argentina en Común. Esto salió en página 12 ayer. Hola Germán, Carlos y Marco te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Primero tenés una gran virtud que es ser hincha de Huracán y además sos sociólogo, bueno. ¿verdad? En realidad, una de esas dos cosas es falsa. ¿Cuál de las Soy dos? politólogo, pero soy muy quemero. Exactamente. Sí, me dedico, en realidad hay parte de eso, me dedico a la sociología política, así, si uno tuviera que definir la disciplina en la que trabajo, los movimientos sociales, la acción colectiva, la teoría social, es decir, me parezco bastante a un sociólogo, más allá de que mi formación básica, soy licenciado en ciencia política. Exacto. Muy bien. Bueno, además fuiste profe mío, así que también tengo Exacto, fui profe tuyo en la carrera de sociología. ¿Eso es bueno o malo, digamos? Tener a Marco de alumno que es bueno o malo, la verdad. Sí, no lo sabe. No, muy bueno. Aparte, desde el momento que supe que era de Huracán ya tenía resuelto. Eso es ventajismo, no. Bueno, Digo, Germán. Uno tiene sus parcialidades. Está bien, claro, por supuesto. Además, imagínate que neutral. en los baches de la clase hablábamos de Huracán, claramente. Sí, incluso le fallé a una invitación que me hizo, en realidad adquirí unas entradas para una cena anual de Peña, de Huracán, de Mar del Plata y no fui.
Pero bueno, no hay problema, ya te vamos a invitar a otras. Bueno, un poquito la idea era hablar de esta nueva independencia. Me pareció interesante. Alguna vez me tocó casualmente encontrarme en una reunión de Carta Abierta, en este espacio que tiene, por supuesto, nueva denominación, pero hay muchos integrantes que formaban parte de ella. Contame un poquito de qué se trata, Germán. Pues el grupo. Sí. Mira, es un grupo que efectivamente, como vos decís, recupera en buena medida la estela, digamos, de intervención política, intelectual, también de vínculo con los actores políticos que tuvo Carta Abierta. Me parece que tiene otra conformación. Hay referentes de Carta Abierta muy importantes y que honran Comuna, como puede ser Horacio González, como puede ser Ricardo Foster, para poner dos que son muy conocidos, pero también hay una serie de compañeros y compañeras que no estuvimos, yo por ejemplo en Carta Abierta, y que incluso tuvimos alguna mirada crítica, algún momento de Carta Abierta, y sin embargo fuimos convocados, me parece que con un espíritu, ¿no? Que es el de ocupar un espacio. Estamos en un proceso que ahora se complicó mucho con la pandemia, pero de un gobierno de coalición. Todos entendemos la oportunidad histórica de haber logrado superar la experiencia macrista a través de los procedimientos liberal-democráticos, digamos, ganarle las elecciones, cosa que, por ejemplo, no pasó en buena parte de Latinoamérica, donde las rupturas institucionales, acá me tenés como politólogo, fueron casi la regla, ¿verdad? En la Argentina la supuesta gran grieta, sin embargo, se resolvió dentro de los procedimientos liberal democráticos de una democracia representativa, y asumió el gobierno una coalición muy amplia, en un contexto muy crítico, y que se agravó con la pandemia, y con una derecha cada vez más rabiosa y más radicalizada, yo creo que en buena medida justamente porque perdieron esas elecciones, con todo a favor, ¿no? Claro. Los mercados, las corporaciones, los medios, la justicia. Bien. Este es un país que tiene estas cosas, ¿verdad? Tiene estas formas este es un pueblo que tiene estas formas de resistir, y creo que lo que Comuna, o entender su destino también, lo que Comuna Argentina intenta lograr es una masa crítica a la izquierda, pero adentro del Frente de Todos. Sí. Las coaliciones necesitan, para llevar adelante las políticas, mucho más debate que los partidos más estructurados, ¿verdad? Claro. Nosotros lo que queremos es proveer a los actores de la centroizquierda o de la izquierda dentro del frente de los tópicos, las dimensiones, los registros, los marcos, las historizaciones, la discusión ideológica en definitiva, que permita dar esas discusiones. Bien. Por ejemplo, al interior del frente, sí, o al interior de la coalición, y hacia afuera también. Bien. Por ejemplo, hablan de independizarse de lo que son las nuevas formas de dominación contemporánea, financiera, comunicacional y judicial. Y algo que me pareció interesante que, bueno, cito textual, cuando los cuerpos están recluidos, deberán ser nuestras lenguas las que se pongan en movimiento vibrante, militante, enérgicas, festivas, y puedan declarar firmemente la necesidad de una Argentina popular, igualitaria, plebeya. Ahí hay una cantidad de adjetivaciones que me parece estamos creo que todos incluidos. La gran pregunta es decir, bueno, es cierto, ¿no? Nosotros no nos podemos movilizar, me voy a poner en el rol que me toca ocupar, y ellos sí, ¿no? Vimos claramente ayer, si no me equivoco, sí, ayer, una movilización con violencia incluida, ¿no? Sí, señor. ¿Cuál sería entonces esta intención? Porque uno dice, bueno, pero la realidad es que cuando uno va a una guerra quiere tener por lo menos las mismas herramientas, ¿no? Digamos, si yo te peleo con flecha, vos me peleás con flecha, si no, me parece que tenemos las de perder. Sí, de todos modos yo creo que tenemos diferentes herramientas. Nosotros tenemos las nuestras y son muy buenas también. En el caso de lo de ayer, ¿no? Y de cómo encargar el 9 de julio, eso fue justamente una de las cosas que discutimos en las reuniones que tenemos, obviamente por Zoom,
de comuna, y en ese sentido también está la referencia al título, que es un poco una metáfora del doble significado de la palabra lengua, ¿no? O sea, nosotros en pandemia tenemos que militar con la lengua, porque no podemos militar con otra parte del cuerpo en la calle. Entonces, lo que ayer hicimos igualmente una importante convocatoria virtual, con música, con celebración, sí, la vi. con reconocimiento de nuestros compañeros y compañeras más ilustres, Dora Barrancos, ¿verdad? El mismo Horacio. Milagro. Pasó un rato Milagro Sala. Bueno, no sé, un amplio abanico del campo popular, democrático, ¿sí? Que nos pudimos encontrar de la manera que podemos ahora, porque nosotros defendemos la vida, digamos, si defendemos la vida no salimos a la calle, claro, a manifestarnos y mucho menos a insultar y a preputear, ¿sí? Pero bueno, eso es parte de lo que te decía antes. Me parece que hay una derecha muy rabiosa porque hay una derecha muy enojada, pero al mismo tiempo muestra sus propias fisuras. Y está muy enojada porque perdió el poder, porque se enfrenta a una legitimidad que tiene el gobierno y que todavía mantiene respecto a cómo está encarando la pandemia. Y creo que lo que tenemos que hacer es poner nosotros nuestras herramientas, que es el pensamiento crítico, que es la política vinculada con el afecto, que son los movimientos sociales en relación con los territorios. Esas son nuestras herramientas. Tenemos que poner eso al servicio de reconstruir este país. Y creo que la posibilidad, ayer Dora decía una cosa que a mí me parece que es muy significativa. Estamos frente a una situación extremadamente dramática. La pandemia y el macrismo, las dos pandemias, digamos, van a dejar un tejido social bastante devastado. Sin embargo, creo que tenemos las herramientas en la memoria de los movimientos sociales, en su capacidad organizativa, en este tipo de grupos como nosotros y la capacidad que tengamos de producir los vocabularios, los conceptos, los vínculos, ¿sí? En la dirigencia política que tenemos, que me parece que está demostrando una altísima responsabilidad frente a la pandemia. Es decir, estamos frente a una situación muy trágica, pero tenemos muchas herramientas para reconstruir el país. Hay como una especie de situación de esperanza, ¿sí?, dentro de la angustia que produce el drama de la tragedia que nos va a tocar enfrentar. Nombrabas también el tema del macrismo como una pandemia. Es también como que pusieron la bandera, ¿no? Es como que la derecha lo puso a él o al movimiento macrista como la bandera justamente en la cual se columna para mostrar toda esa cuestión reaccionaria y violenta hacia el popular y cultural, ¿no? Sí, yo creo que existe eso y me parece que no nos tenemos que quedar con eso. Viste que yo estoy desde hace un rato tratando de decirte que bueno, que hay un contexto político. No, sí, es muchísimo más amplio, sí, va por lo económico. Porque quiero decir lo siguiente, a mí me parece que, y ese es el otro tema que es muy importante en el documento de ayer, ¿no? Es lo que articula la propuesta de la expropiación de Vicentín. Exactamente. ¿No? Viste que en el texto hay mucho. Sí, mucho. Claro. De reflexión acerca de qué significa la expropiación, qué es Vicentín, etcétera. Es como si fuera la punta del iceberg, va. Claro, exactamente, para después reflexionar sobre un tema, sobre muchos temas, la nación, el Estado, ¿sí? Sí, la seguridad alimentaria, la comunidad política, la democracia. Y a mí me parece que, dicho rápidamente, o no, como ustedes quieren, lo que significa Vicentín en relación con la derecha también, y eso se comenta extensamente en el documento, es que estamos también frente a un capitalismo que segmenta mucho la nación, es decir, que produce enclaves económicos que se vinculan con el gran capital internacional y que tienden a desprenderse del tejido social nacional. Sí. Es decir, el cordobesismo, el exabrupto, la bravata del ex gobernador de Mendoza Cornejo, y actual presidente de la UCR, diciendo que Mendoza estaba en condiciones de independizarse de la Argentina a 2 o 3 días
de la independencia nacional, digamos. Me parece que tenemos que reconstruir la nación, una nación democrática, popular, como la Argentina ha sido en su mejor tradición, ¿no? Sí. Entonces, digo, el punto es, cuidado, esta derecha también representa unas transformaciones dentro del capitalismo mundial, no son un montón de locos. Es lo mismo que Bolsonaro. Bolsonaro es un loco. Pero la locura de Bolsonaro tiene una racionalidad económica y política, que es totalmente lo contrario a lo que nosotros queremos que sea. Claro, claro. Ahora, por ejemplo, ¿no? Ya profundizando un poquito en Vicentín, uno podría decir que es algo simbólico, en realidad, porque digamos, no va a regular la soberanía alimentaria en tanto y en cuanto nosotros no nos alimentamos de soja, que es principalmente la exportación que Vicentín desarrollaba, aunque tenía, por ejemplo, también otros recursos como dominar el puerto de Rosario y demás. Pero sí podemos pensar que si vos entrás a comunicar una medida tan importante como la expropiación de Vicentín de la manera que se comunicó, sin interpretar y apropiarte de los actores principales y los principales damnificados, que podrían ser, por ejemplo, los 2000 y pico de productores, no terminás haciéndole juego a esa derecha que dice no, con la propiedad privada no. Estoy completamente de acuerdo. Esa es una cosa que hemos discutido bastante también dentro de Comuna con los compañeros y compañeras. Ahora bien, te tomo que la comunicación de la medida fue demasiado frágil, con una puesta en escena muy poco representativa de lo que eso significaba desde el punto de vista de los intereses que movilizaba, de los intereses que cuestionaba. Pero al mismo tiempo te digo que el presidente, en una situación, digamos, de esa vacilación, dijo la palabra expropiación, no dijo otra palabra. Sí. ¿Sí? Bueno, lo que nosotros intentamos hacer, yo te decía, lo que queremos es generar discurso, generar ideología, generar vínculo político, movilización, marcos de interpretación de la situación. ¿Sí? Bueno, eso es lo que intenta el documento, es decir, bueno, ¿qué quiere decir hoy en este capitalismo, en esta nación, con este Estado, ¿sí?, la palabra expropiación? Bueno, ahí me parece que hay una larga reflexión que tiene que ver sobre todo con el Estado, que es que el tartamudeo neoliberal de los últimos 20 años, digamos, 30 años, nos ha acostumbrado a pensar que el Estado, ¿sí?, es una corporación mafiosa, ¿no? Una corporación corrupta. Que es todo malo, sí. ¿Eh? Que es todo malo el Estado. Exacto, ¿no? Entonces, hay como una cosa marcada, todo lo que toca el Estado es malo, Claro. ¿no? Bueno, en rigor, cuando nosotros ahí lo decimos, lo que pensamos por expropiación no es que el Estado va a controlar Vicentín, entendiendo el Estado como un conjunto de dirigentes de una fracción partidaria. Sí. Lo que nosotros entendemos por expropiar Vicentín es volver a vincular a los productores, a los trabajadores con la tierra, a los trabajadores con la empresa. O sea, estatizar es hacer público, porque ya es privado, digamos. Claro. O sea, la destrucción de Vicentín la hizo el propio capital privado, no el Estado. El Estado la recupera. Claro. Para volver a vincularla con los trabajadores y para volver a vincular a los productores con la tierra, con el producto de su trabajo. Me pongo en abogado del diablo y recuerdo al amanecer acá en Mar del Plata, es un caso muy particular, pero que nos toca de cerca. Fue expropiada ya por el gobierno de Scioli, termina su gobierno, asume Vidal la patea para adelante, incluso había rechazado varias expropiaciones en la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que el amanecer sigue esperando. Ahora, en el mientras tanto, los empleados se hicieron cargo de la cooperativa y la están laburando bien, ¿no? Con esta idea de decir, bueno, se puede hacer algo mixto. Y recordaba, por ejemplo, la expropiación del peronismo en lo que fue la cervecería Quilmes, cuando también Perón la expropia y después la pone en manos de los trabajadores. Después vienen los militares y se la devuelven al empresariado. Y entonces te pregunto, ¿no correríamos el riesgo de que vuelva un Macri y cuando vos afianzaste Vicentín, la pusiste sobre rieles de vuelta y la pusiste a hacer innovación y tecnología para el Estado, diga, bueno, señor, se la devuelvo, señor Vicentín, llévesela? Por supuesto, sí, ese riesgo está. Ahora, ¿de qué? Para mi gusto, digamos, para mi interpretación, para nuestra interpretación, ¿de qué depende que eso suceda o deje de suceder? Bueno, depende de que seamos capaces de generar un Estado, ¿sí?, dinámico, racional,
potente en esto que te decía, en lograr volver a vincular al trabajador con la empresa y al productor con la tierra, en lograr, digamos, recuperar todo lo que el modelo, digamos, del agronegocio está destruyendo, ¿no? La fertilidad de la tierra, el crédito que termina en extrañas triangulaciones financieras, ¿sí? El medio ambiente a través de los agrotóxicos. Es decir, si el Estado es capaz de regular eso, ¿sí? Y de poner toda esa producción al servicio, no ya te digo, en la expropiación entendida como una mayor participación democrática colectiva en la gestión de la propiedad. Sí. Nadie habla de comunismo acá. Claro, ¿sí? Se habla de vincular otra vez a la propiedad con el productor, ¿sí? A la tierra con el productor. Entonces, si el Estado es capaz de eso, es muy difícil que te lo reviertan. Sí, de hecho podemos... Porque la propia gente se va a oponer a que lo reviertan. Claro, podemos pensar el ejemplo Aerolíneas Argentina, digamos, Macri podía haber hecho algo, si bien lo hizo por otro lado, que fue poner empresas estas low cost para destrozarla, digamos, así todo no pudo, ¿no? Hay que decirlo, lo intentó y no pudo, ¿no? Bueno, te doy el ejemplo, si querés, te doy el ejemplo contrario. ¿Cuánto tardaron en eliminar, ¿sí? Porque ni siquiera lo hicieron por vía legal, ¿sí? Digamos, por un decreto, ¿sí? Desmantelar una ley que al kirchnerismo le llevó meses, años de debate, de producción desde las bases, desde las radios comunitarias, etcétera, que es la ley de servicio de comunicación audiovisual. Sí, nada, pusieron el ministerio arriba. Bueno, ese fue un error estratégico del gobierno anterior también, ¿no? Digamos, exacto, no duró 24 horas. De eso tenemos que aprender. Nosotros tenemos que hacer mejor política y no va a ser tan fácil que lo desmantelen. Claro. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, fue un error grave también. Que sea más firme la base como para que no sea tan fácil de derrumbar después, digamos. Exactamente. Dicho rápido, es así como acabas de decirlo. Exactamente. Bueno, y de paso también estuve averiguando acerca de empresas mixtas y estatales en otros países que tengan que ver con la agricultura, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Rusia, Ucrania, digamos, no son casos tremendos y que Argentina quiere hacer una locura, una demencia de Alberto Fernández que se levantó un día y dijo me quiero quedar con Vicentín, ¿no? Digamos, estas cosas pasan en países muy importantes también. Sí, absolutamente. El punto me parece es ese, ¿no? Poder revertir esta matriz ideológica antiestatista que lleva, por ejemplo, a la derecha a contestar la expropiación con la secesión directamente. Diga, bueno, nosotros nos vamos del país, nos vamos de la nación. Salir de esa polarización va a ser un trabajo ideológico. Creo que nosotros estamos con este trabajo, con este documento, que es el segundo, quiero decir, hubo un manifiesto original, fundador de Comuna, que se llama Una nueva imaginación democrática, Comuna Argentina para una nueva imaginación democrática. Quiero decir, en ese sentido, si nosotros logramos recuperar el Estado, un Estado dinámico, digamos, un Estado democrático, un Estado participativo, y logramos al mismo tiempo que se vuelva a repensar la idea de que solamente la Argentina puede tener una capacidad dinámica económica del sector privado, y mucho más el sector privado agroexportador de mercancía, digamos, de commodities, bueno, habremos avanzado en esta cuestión. Claro. Bueno, Germán, la verdad que nos quedaríamos charlando un rato más, pero el tiempo es tirano, nunca se dijo esto. La última pregunta tiene que ver con el nombre del programa. El programa se llama Todo Pasa, y la pregunta es esta: ¿crees que todo pasa o sentís que hay algo que siempre vuelve o que nunca pasará? Y te damos a elegir la opción positiva o optimista o pesimista de la vida, ¿no? Yo soy muy optimista. No sé si a ver, el punto es que todo pasa, la expresión todo pasa, ¿es optimista o pesimista? Claro, la gran pregunta que nosotros la vemos... Un poco de las dos. Nosotros la vemos optimista, ¿no? Claro. Pero bueno... O sea, si ustedes lo traen desde de donde yo me imagino que viene, digamos, que es de un ex dirigente. Exactamente. De ahí viene. De ahí viene, que lo tenía escrito en un anillo. Una especie de puesta en escena un poco mafiosa. El ferretero de Sarandí. El ferretero, exactamente, el ferretero.
¿De dónde era? De Sarandí, sí. De Sarandí. De Sarandí, exactamente. Ahí por ahí uno no se identifica tanto. Claro. Pero bueno, no, a mí me parece que lo decía hace un rato. Yo creo que esta situación, esta coyuntura que combina herencia de un gobierno arrasador de los bienes públicos y de los vínculos democráticos, más una pandemia mundial de un alcance todavía incierto, dicho así, vos dirás, bueno, estamos realmente en un diagnóstico muy negativo. Sin embargo, yo creo que va a pasar y que tenemos las herramientas y estamos tratando de construir todos y creo que tenemos que poner todos el lomo para, desde donde podemos, desde donde tenemos nuestras principales capacidades, para sacarlo adelante, porque creo que, por razones que dije también antes, este país es un país que nos invita a ser optimistas al respecto. Exactamente. Bueno, Germán, muchísimas gracias por tu tiempo, en serio, ¿eh? No, gracias a ustedes por llamar y bueno, nada, en la medida que vayan saliendo documentos, estaría bueno también que me llamen. Así Sí, nos interesa. Muchas gracias, Germán. Ahí pasaba entonces, abrazo, ahí pasaba Germán Pérez, sociólogo político por De la Azotea. Vamos a la tanda y volvemos. Una moneda.